Bueno, pues empezamos el segundo día. Vamos a por ello. Hoy nos toca hablar de varios temas. El primero, lo que es la intervención colaborativa, una propuesta de abordaje colaborativo, y os contaremos un poco qué es REICOP, dónde nos estamos enfilando, cuáles son nuestras actividades objetivo y también qué otras propuestas hay y cómo creemos que debe ser el futuro, ¿no? Aparte de eso, tendremos después el abordaje de tratamiento desde varios puntos de vista, de neurocognitivo, o de terapia ocupacional, farmacia, el manejo del dolor y después, por la tarde, una mesa de investigación. Entonces, vamos a intentar aprovechar. Tenemos ahora una hora para la primera parte de lo que es el abordaje colaborativo y después tenemos la mesa de 2 horas para intentar que no sea así tan continuo. Si os parece, en la mitad de la mesa paramos un poquito para 15 minutos, salvo que estéis muy bien y no sea necesario parar, y después ya continuamos y sobre todo intentamos buscar el debate. En la mesa cada ponente intervendría 20-25 minutos para dejar esa parte de debate, pero aún así, como se decía ayer, cualquier cosa que queráis intervenir, pues estamos a vuestra disposición. Sobre todo aquí se trata de generar preguntas, que es la única manera de obtener respuestas, ¿no? Seguramente el conocimiento no es suficiente para que de entrada tengamos todas las respuestas que queremos, pero sí que entre todos seguro que salen distintas opciones. Aunque de algún modo ya me presenté ayer, para los que no estaban, pues decir que soy médico de familia, soy Pilar Rodríguez Ledo, y junto con un grupo empezamos a trabajar en COVID persistente, como decía Lorenzo, ya hace algún tiempo. Pero eso os lo voy a explicar a continuación, porque lo que sí quiero es hacer una breve reseña histórica. Decir que conflicto de intereses, creo que no tengo ninguno por este tema, salvo el decir que hemos obtenido un mecenazgo para el desarrollo de esta línea de trabajo desde la SEM, fruto del cual hemos podido contratar a Paula como coordinadora técnica y poder organizar así la actividad, ¿no? Y esta financiación de este curso que hacemos hoy y ayer, que es de Asisa, ¿no? Y sobre todo, además del conflicto de intereses, lo que sí quiero es empezar, no por el final, pero casi por el agradecimiento. Yo creo que este proyecto es un proyecto en el cual llevamos 3 años y pico, donde hemos trabajado pacientes con profesionales de distintas categorías, y eso implica un aspecto multidisciplinar real, que yo, por lo menos, que llevo 32 años de trabajo en el sistema sanitario, pocas veces he podido llevar a cabo. Por eso digo que es un proyecto muy gratificante, porque más allá de que a veces nos frustre la idea de que no llegamos a tener las respuestas que son necesarias, creo, y hablo por lo menos por mí, creo que sí que me siento un médico de verdad, ¿no? Y creo que esto es digno de agradecer en estos momentos donde la atención primaria especialmente no está pasando por buenos momentos, ¿no? Lo que voy a hablar es un poquito del contexto, hablar de la historia, de por qué los abordajes colaborativos, que no son nada nuevo. Al final esto es la utopía que llevamos desde el año 78 en Alma Ata hablando, ¿no? O sea, de equipos multidisciplinares, abordajes colaborativos, equipos de trabajo, trabajo en equipo. Bueno, todo esto llevamos muchos años hablando de eso. No sé cuánto hay de real más allá de la voluntad de las personas, ¿no? Y algunos ejemplos, nuestras líneas de trabajo actuales, y allí me voy a permitir anticipar algunos datos que no hemos publicado todavía, pero que espero que publiquemos después del verano, que creo que son importantes y nos ayudan a entender cuál es la situación de las personas que padecen COVID persistente, la situación real, más allá de la propia salud y de los propios síntomas, ¿no? Situación real en cuanto a salud laboral, y esto viene de la mano de lo social y de lo económico, de lo familiar, del ocio, de las redes de apoyo, de la
sino que hay que añadir calidad de vida a los años, ¿no? Pues aquí estamos. ¿Cuáles son los pasos más inminentes y, sobre todo, conclusiones? A mí me gusta siempre poner un ejemplo y ver de qué estamos hablando, ¿no? Porque si no, a veces creo. Cuando yo hice la tesis, mi director de tesis siempre me decía, y es una persona así muy realista, ¿no? Y siempre decía, bueno, pero vamos a poner los pies en la tierra. Yo quiero que me hables desde el punto de vista pedestre, ¿no? Esto, ¿cómo se toca, cómo se cuantifica, ¿no? ¿Qué es de verdad lo que estamos haciendo? Entendiendo que los profesionales estamos haciendo todo lo que podemos, todo lo que sabemos, pero a veces hay que saber más y a veces tenemos que poder más, y los pacientes necesitan cosas que a veces no tenemos tan claro que necesitan, ¿no? Yo os voy a poner el ejemplo de Galicia, mi comunidad autónoma, ¿no? En mi comunidad autónoma hay una población de más o menos 2.700.000 habitantes. Ahora hay un poquito más porque estos datos han sido sacados de hace un mes y pico, pero había 757.000 contagios. Perdón, si no veo. Hola, buenas. Pues entonces, había reconocidos estos 700.000 contagios, ¿vale? Muchos más, en realidad, ¿no? Porque todos sabemos que no se han registrado, no se han realizado pruebas en las primeras olas y tampoco ahora. Esa es una realidad, salvo aquella población que hay de riesgo, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si fuera un 10%, que es lo que estimamos, tendría que haber unos 75.000 pacientes con COVID persistente, ¿vale? Esto es de hace un mes, sí que os digo que pedí, bueno, una de las ventajas que tengo de trabajar en parte de la dirección es que pedí los datos. Y datos registrados, ¿cuántos os imagináis que están codificados? De estos 75.000 que podría haber, y seguramente es una estimación a la baja. Y admito propuestas en términos de miles, ¿vale? Sí, aquí. Es que si lo pongo aquí no se oye. No se oye. A no ser que esté así todo el rato. ¿Sí? 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 Vale, bueno. Pues ¿cuántos creéis de estos 75.000 esperados? ¿Cuántos creéis que están identificados y registrados en toda Galicia? ¿10.000? ¿2.000? ¿5.000? ¿1.000? ¿500? ¿3.000? El que más se acerca es Joan, pero no ha ganado. Ha dicho 500. 500, sí, sí. 222. Bueno, esto es lo que hacemos. No nos tenemos que asombrar, es lo que hacemos, ¿no? Entonces, en el hospital, si quieres la cifra del hospital también te la doy. De COVID persistente. No, de COVID persistente. De COVID persistente. Toda esta es la cifra unida. Sabéis que la mayoría de los centros de salud, en la mayoría de los centros de atención primaria, no registramos CIE, sino que registramos en CIAP, ¿no? Que al final, bueno, esto es la suma del CIAP y del CIE, ¿vale? Bueno, yo creo que algo no estamos haciendo bien, ¿no? Por eso yo me pregunto, ¿quién tiene algún paciente con COVID persistente? ¿Hay pacientes? ¿Hay pacientes? Sí, ¿no? No tenemos dudas de que los hay, ¿no? Vale. ¿Quién hace su seguimiento? ¿Hacemos seguimiento? ¿O hacemos intervenciones puntuales? Aquí ya veis que yo ponía 300 más o menos de máxima de seguimiento que podría tener el hospital, que es un poco por cálculo, hay 300 al año nuevos en la mayoría de los hospitales que se preciaran. ¿A cuántos especialistas diferentes va? Cada paciente que tenéis, ¿a cuántos va?
que lo digan los pacientes. Bueno, después os daré un dato de lo que han dicho los pacientes en la encuesta, ¿vale? Pero sobre todo a mí me preocupa una pregunta. ¿Quién hace el seguimiento? ¿Vale? Estamos en una situación donde la identificación, lo queramos o no, la mayor parte de las veces la identificación la ha hecho el propio paciente, ¿vale? Que es el que llega diciendo, yo creo que tengo COVID persistente. A una consulta, a una farmacia, a un centro de salud, a una clínica de fisioterapia, me da igual donde llegue, ¿no? Igual que el diagnóstico, lo que es el nombre, también, es la única enfermedad que conozco que el nombre lo han puesto los propios pacientes, pues normalmente la identificación llega a través del paciente que llega al centro. Hay casos que no, ¿no? Pero la sospecha está ahí. Y sobre todo lo último, ¿hemos conseguido estabilización? ¿Y qué se entiende por estabilización? Claro, porque cuando los síntomas van disminuyendo, también el cuerpo humano tiene una capacidad de adaptación, ¿no? Todos nos vamos adaptando en mayor o menor medida a síntomas que tenemos de forma sostenida en el tiempo, pero eso no es curación, eso es adaptación. Y sabemos diferenciar la adaptación con la mejoría, eso lo diferenciamos. Bueno, dudas, solo os presento dudas. Solo os digo que desglosado por el porcentaje de población de cada una de las provincias, Lorenzo, en tu provincia y en la mía, tendríamos que tener registrados 8.625. ¿Vale? Bueno, os invito a que hagáis el cálculo con los cupos que tenéis y con cada una de las provincias, porque si no tenemos, aunque sea la mitad de los que deberíamos tener, algo está pasando y a lo mejor algo se nos está pasando, ¿no? Algo se nos está pasando. Más allá de que la incertidumbre que nos genera la falta de conocimiento nos desanima. Y eso es una realidad que también influye, ¿no? Yo como médico creo que también influye. Por eso me parece muy importante la sospecha, me parece muy importante. Decíamos en otras enfermedades, el que no la sospecha no la diagnostica, aquí también. Y el tener conocimiento, el generar conocimiento y implementar el conocimiento. Porque hay muchas veces que generamos mucho conocimiento, pero es un conocimiento que no es útil para trasladarlo al paciente, ¿no? Yo aquí, si me permitís, pongo un ejemplo de una investigación que fue Premio Príncipe de Asturias hace, pues yo creo que unos 8 años, ¿eh? Una investigación fabulosa, fabulosa, desde el punto de vista conceptual y científico, ¿no? Y es necesario ese tipo de investigación, pero también es necesario el otro paso, el llegar al paciente con la investigación. Yo iba en una de estas caminatas mías en el coche, oyendo la radio, y entrevistaron al Premio Príncipe de Asturias, que había desarrollado una fórmula, un algoritmo de diagnóstico precoz del Alzheimer, tomando como referencia la mosca verde, ¿no? Yo la verdad es que cuando lo oí, dije, ostras, me generó cierta sorpresa, ¿no? La verdad es que lo contaba y conceptualmente tenía mucha validez, ¿no? Claro, son de estas cosas que periódicamente salen en prensa, pero después nuestros pacientes con deterioro cognitivo siguen más o menos en la misma línea en la que estaban, ¿no? Con poca aportación, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿cómo se podrá trasladar esto a los pacientes? Y me imaginaba la mosca que dijo, que yo no lo sabía, y que tenía un genoma muy parecido al humano, ¿vale? O sea, bien, pero yo me imaginaba, más allá de que me causó sorpresa de que fuéramos tan parecidos, me imaginaba la vida de una mosca, que son 3 días, cómo se diagnostica el deterioro cognitivo en una mosca, ¿no? Porque para poder predecirlo hay que diagnosticarlo, ¿no? Intentando hacer porque yo necesito ver las cosas para entenderlas. Yo decía, bueno, ¿será que vuela erráticamente? Que tiene un comportamiento distinto, ¿no? Claro, es que es difícil a veces trasladar determinadas investigaciones que son sustanciales y son muy importantes al día a día. Y aquí necesitamos los 2 tipos de investigación, los 2. Esa que aporta conocimiento y filosofía del conocimiento, pero también dar el paso de todo esto que sale,
qué se puede aprovechar para mejorar la atención a los pacientes que estamos prestando, ¿no? Y eso es por lo que digo que sospecha en primer lugar, pero también conocimiento y conocimiento aplicado, ¿no? Bueno, nuestra historia un poco contó ayer Lorenzo. En mayo del 2020, algunas personas de los que formaron después el colectivo de pacientes Long COVID ALS se dirigieron a nosotros a través de Lorenzo por comunicaciones y apariciones que estábamos haciendo en prensa, especialmente Lorenzo, que era el portavoz COVID de nuestra sociedad, ¿no? En cuanto nos reunimos con ellos, vimos que había una situación que estábamos sospechando. Supongo que en los demás sitios os pasaría lo mismo. Era al principio que veías que todo iba bien menos alguna gente, aunque no sabíamos más, ¿no? Y entonces ahí empezamos a hacer un trabajo conjunto desde mayo del 2020 en un proyecto que le llamamos Proyecto Marco, porque queríamos que fuera un marco de colaboración para encontrar esas respuestas que se nos antojaban que no iban a ser fáciles, ¿no? Que igual que se empezaba a decir, bueno, esto será como cualquier otro síndrome postviral, 6 meses y desaparecerá, ya empezaba a parecer que lo mismo no era tan así. Queríamos comprender qué estaba sucediendo, queríamos saber las necesidades que tenían los pacientes y, sobre todo, qué podíamos hacer, ¿no? ¿En el qué estaba sucediendo? Pues creo que lo primero que conseguimos fue con unas difíciles reuniones e intentos de acceso al Ministerio de Sanidad a través de la central de alertas, bueno, Fernando Simón y todo el equipo. Tuvimos una reunión con ellos y fruto de esa reunión se incluyó por primera vez en un documento español, en un protocolo español, el término COVID persistente o long COVID. Y esto fue un documento del 15 de enero del 2021, cuando ya habían salido guías de la NICE, del CDC, ¿vale? Pero conseguimos eso, que fue el primer objetivo. Saber qué necesidades tenían los pacientes, ¿no? Y ahí, además de muchas publicaciones, empezábamos a ver que una necesidad que había imperante era el de conocer, el conocimiento científico, pero también el reconocer. Y el reconocer pasa por identificar, ¿no? Y pensamos que había que trabajar en ellos. ¿Y qué podíamos hacer? Pues, ¿qué podíamos hacer? Pensamos que había que hacer cosas que seguramente requerían más tiempo, que requerían un proyecto más largo, pero también había necesidad de que los primeros resultados pudieran verse e incorporarse en el paciente. Por eso nos planteamos objetivos a corto y a largo plazo. Esto es una de las videoconferencias de las primeras que hicimos, una foto que hicimos en esas primeras reuniones, que seguro que algunos identificáis por ahí, tanto a pacientes como a compañeros y algunos de los que estamos aquí, y decidimos trabajar en 4 líneas. En la línea de la investigación, en la línea de generar un protocolo, una guía clínica aplicada a nuestro entorno, a España, trabajar en escalas y trabajar en un tema que preocupaba mucho y ya estaba causando muchas repercusiones, que era la incapacidad temporal, ¿no? Porque ya empezaban a tener muchos problemas de este tipo. Y también la necesidad de, dentro de este conocimiento, caracterizar a los afectados, ¿no? Dentro de esa caracterización de los afectados hicimos una primera encuesta que fue del 13 de julio al 14 de octubre del 2020, la recogida de datos, y donde recogimos 1.834 pacientes afectados, que son los que pudimos dar las primeras señales de características. En el plazo como de 3 semanas se publicó el estudio, la encuesta también autocumplimentada como esta de Hannah Davis por el colectivo de pacientes del otro lado del charco, y realmente lo curioso es que todos estábamos hablando de los mismos. Estábamos hablando de que la mayoría eran mujeres, fuera el 80, el 75, el 70%, la mayoría eran mujeres que además tenían unas edades medias de la vida, con 43 años, el 50% estaban entre 36 y 50 años, esto después veremos se ha incrementado un poquito,
Y esto también era fruto de que, claro, los pacientes de las primeras olas, los que eran más mayores, murieron en las primeras olas. Con lo cual ahí no pudimos comprobar si iban a desarrollar COVID persistente o no. Y los niños no los identificamos porque eran asintomáticos y no sabíamos identificar los síntomas, con lo cual esta media de edad está afectada por esa situación. Realmente era un poco más mayor, pero en general es gente en edad activa de la vida, de edad activa, laboral, familiarmente, desde el punto de vista social, ¿no? Y que el 52% no tenían pruebas diagnósticas adecuadas, era fruto del momento, y que tenían más de 200 síntomas. 201 nosotros, en nuestra encuesta, 201 nosotros y en la encuesta de Hannah Davis 203. Bueno, al final da igual que sean 200 que 199 que 180. Muchísimos síntomas distintos que afectan a todos los órganos de nuestra autonomía, ¿no? ¿Y qué más que nos preocupaba? Había una pregunta de cómo diría que era su estado de salud actual y tenían un aprobado raspadito, un 5, cuando ya muchos de ellos llevaban 6 meses de evolución, ¿vale? En este momento ya muchos llevaban 6 meses de evolución, ¿vale? Con lo cual el estado de salud empezaba a resentirse. También es verdad que aquí en esta no recogimos cuál era su estado de salud previa, pero en los datos que os voy a dar después sí que lo recogimos, ¿vale? Bueno, ¿y qué más objetivos nos marcamos a corto plazo? Pues a corto plazo, por supuesto, no podíamos pensar en hacer un protocolo, porque eso lleva bastante más tiempo y además todavía faltaba mucha evidencia en ese momento, pero sí empezamos a pensar en herramientas concretas, sencillas, como era el kit este de atención básica al paciente con COVID persistente. Esta infografía realmente estaba en abierto y la tradujimos al inglés y estaba en la página. Hoy en día está actualizada, ¿vale? Además de esto, puntos clave. Teníamos que saber de qué estábamos hablando, ¿no? Y lo que estábamos hablando era de que era un complejo sintomático, que tenía muchos síntomas juntos, que la afectación era multiorgánica, que era raro el paciente que tenía solamente un órgano que expresaba síntomas, que era necesaria una valoración completa, ¿no? En la facultad, no sé a los chicos más jóvenes, a los estudiantes que les enseñan, pero a nosotros nos enseñaban que una enfermedad no era la suma de sus síntomas, ¿no? No es la suma de los síntomas. Es como si dijéramos que una neumonía es el tener fiebre, más tener dolor torácico, más un esputo hemoptoico, más una placa de tórax alterada. Eso no es tener una neumonía. Tener una neumonía es una persona que tiene todo eso a la vez y es un padecimiento concreto. Pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues estamos despiezando síntoma por síntoma, órgano por órgano, y lo que tiene que ver con cardiovascular lo ve el cardiólogo, lo que tiene que ver con neurología lo ve el neurólogo, lo que tiene que ver con digestivo lo ve el digestivo, ¿no? Y cuando hay suerte se hace un seguimiento por un especialista generalista, sea médico de familia o sea internista en el hospital, que pueda un poco compaginar todo eso. Pero cuando no es así, y ese es el mayor riesgo y el mayor problema de seguridad, se van sumando especialistas que cada uno va dando sus diagnósticos, sus tratamientos de forma independiente y no coordinada uno de otros, ¿no? Que era necesario ese abordaje integral, que era necesario un diagnóstico diferencial, porque era necesario descartar otras causas que pudieran ser el origen de ese mal, y que además era necesario comprobar la persistencia de síntomas, no comprobar para ver si era real o no, sino para ver la evolución. Igual, y me gusta poner los ejemplos de las cosas que vemos todos los días y que tenemos normalizadas, igual que un diabético, le hacemos el seguimiento de sus distintas medidas de glicemia o distintas medidas de hemoglobina glicosilada o como queramos hacerlo, pues aquí también tenemos que hacer un seguimiento, y ese seguimiento es importante. Si no lo hace nadie, lo que nos limitamos es
a intentar ver si es necesario hacer alguna prueba diagnóstica más, que también es un objetivo, pero no es el objetivo del paciente, es el objetivo del diagnóstico de las complicaciones que pueda tener. Creo que tenemos que marcar dos objetivos. Uno es hacer el seguimiento del paciente y ahí tenemos que organizarnos de manera que lo podamos hacer en las condiciones de práctica laboral que hay hoy en día, que desde luego no es todo el tiempo que quisiéramos, pero que hay que organizar, y para eso, insisto, y yo que soy una pesada, en que los diarios de síntomas que trae el paciente autocumplimentados nos echa una mano muy importante, porque al final de una sola visuada podemos ver qué ha pasado desde la anterior visita hasta ahora, de un modo integral, y no preguntando ¿y el dolor qué tal? ¿Y la taquicardia qué tal? ¿Y la disnea qué tal? ¿No? Eso al final es mucho menos eficiente y además mucho más largo. Bueno, y también siguiendo con esta historia, pues en una publicación de la OMS, que ya empezaba a decir que era necesario este abordaje multidisciplinar y que además tenía que ser de la mano de los pacientes, en una publicación de Rajan hace una revisión de qué se está haciendo en cada uno de los países, porque constatan que esto es una necesidad internacional. Y hay pacientes en todos los sitios, cada país está dando una respuesta más o menos adecuada, pero diferente, y hay un cierto desconcierto. Y entonces Rajan y colaboradores en esta publicación pues examina lo que se está haciendo en distintos países, y en España pues cita en concreto lo que se está haciendo entre el colectivo de pacientes y la SEM. Y ahí vemos, después de intentar, desde que tenemos los primeros resultados de la encuesta en octubre, y hemos empezado a intentar hacer esa guía clínica para atención al paciente con COVID persistente, llegamos a diciembre y tenemos una reunión con el colectivo de pacientes, con el nacional y los autonómicos que estaban, y llegamos al punto de partida de que no, por ahí no íbamos bien, que ese no era el camino, que no se podía, que no podíamos hacer una guía, un protocolo así. ¿Y por qué no lo podíamos hacer? Porque ya nos estaban diciendo desde la OMS y nos estaban diciendo los pacientes que esto, una vez más, requería un abordaje multidisciplinar. Y entonces dijimos, bueno, pues nos paramos aquí con lo que tenemos, hacemos un llamamiento a las distintas sociedades científicas, y tuvimos una primera reunión en enero del 2021. En enero del 2021 a esa reunión asistieron 29 sociedades científicas y entidades, y la SEM y el colectivo de pacientes long COVID, ¿vale? Fue la primera reunión en la que dijimos, pues es necesario hacer una guía, y estas sociedades, algunos de los cuales estáis aquí hoy, pues decidimos tirar adelante para elaborar esa guía de consenso. Esa guía de consenso que, siendo esa reunión a finales de enero, se publicó con fecha del 1 de mayo, pero ya con la participación de las distintas sociedades, 1 de mayo del 2021. Y también empezamos a hablar de que esa guía era importante, pero una vez que sale ya requiere actualización, pues porque nos comentaban ayer que los conocimientos científicos, las publicaciones surgen de un modo incesante y que no hay tiempo ni de leerlas, ¿no? Que era necesaria esa actualización, pero que con la guía también descubrimos que no llegábamos. Esa guía se envió por todas las sociedades que participaron a todos sus socios, y se envió después a todas las administraciones, ministerio, todas las comunidades autónomas, como dije ayer, al presidente del gobierno, al rey, a la reina, y ya no me acuerdo ni a quién más, tú no estabas todavía. Bueno, ya no me acuerdo ni a quién más, se envió a todo el mundo, ¿no? Entonces, vimos que se envió a todo el mundo, tuvo una amplia difusión, pero no cambió nada. No cambió nada, nada, ¿vale? Entonces pensamos, bueno, pues será que la guía es difícil, y es verdad que la guía era extensa, y por eso hicimos un breviario donde estaban los esquemas que facilitaban el seguimiento
los más concretos y lo que podíamos utilizar y que tenéis de descarga libre y gratuita en la página de REICOP y en la página de SE, pues será que necesitamos hacer algo para que eso llegue a los profesionales. Y si llega a los profesionales, llegará a los pacientes. Bueno, pues entonces pensamos en hacer una app que facilitara ese manejo del paciente, ¿no? Que te fuera recordando, pues si el perfil del paciente que tiene es A, B y C, entonces mejor dirígete hacia aquí, completa la exploración con esto, hace estas pruebas complementarias, intenta estos tratamientos. Y además síguelo y en la siguiente visita mira cómo está y cómo ha cambiado respecto al otro, ¿no? Y pensamos, bueno, pues también hay que hacer formación, que es una manera de llegar, ¿no? Y en los distintos congresos de las distintas sociedades han ido haciendo formación sobre COVID persistente. Yo creo que todas las sociedades que se han incorporado, y llegamos a la posibilidad de hacer también un curso con aval universitario, que después os hablaremos, y también este curso de formación. Bueno, además de proyectos de investigación, que después diremos para ir avanzando en esa investigación que es necesario que llegue al paciente. Yo insisto, es necesario la investigación filosófica, pero es necesario que después demos el paso de que llegue al paciente. Bueno, yo ayer decía mi conclusión, y yo, los que me conocéis, sabéis que no soy nada pesimista, ¿no? Sino todo lo contrario. Seguimos en el mismo punto, no llegamos. Hay que hacer algo más, porque al final la información está ahí, está disponible para todo el mundo. No hay sociedad científica de las más comunes que no lo tenga accesible, pero las cosas siguen más o menos igual, ¿no? Tenemos alguna idea que después al final compartiremos seguramente. Bueno, y en el tema de proyectos de investigación empezamos a hablar de que era necesario hacer un registro clínico, sobre todo para ser capaz de ver esos factores que son predictivos del desarrollo de COVID persistente, igual que en la fase aguda. Sabemos que hay una serie de factores clínicos o analíticos o de pruebas complementarias o de complicaciones que nos pueden pronosticar, nos pueden predecir una alta probabilidad de desarrollo de complicaciones en la fase aguda, pues que también aquí deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Aquí contactó Ana González Neira, que después lo veréis, del CENIO, y pensamos, ostras, pues factores clínicos sí, pero también de genoma y de exoma, ¿no? Y hicimos, pensamos, es un poco difícil en este momento poner en marcha el registro, vamos a intentar utilizar con muestras de Canruti, del País Vasco, de una compañera nuestra de Zaragoza, y yo creo que Ana vas a presentar alguna cosilla. Entonces veremos de eso. En eso está abierto y estamos trabajando. El registro clínico queremos como tal, lo tenemos ya medio hecho en colaboración con los institutos de investigación del País Vasco, y después del verano, no sé si octubre, creo que os podremos difundir a todos que empezamos. Y empezamos con muchos objetivos en el registro clínico. Uno es ese, pero otro lo comentábamos ayer. Un lastre que arrastramos desde el principio y una oportunidad de mejora a su vez, que es la definición. Joan nos presentaba un estudio donde han intentado hacer una definición probabilística, que está muy bien, pero yo he hecho una prueba, y insisto, a mí es que me gusta tocar las cosas, ¿no? He hecho una prueba, he intentado pasar la escala a algunos de los pacientes que teníamos y puntúa regulín. Yo creo que porque le falta una cosa, si me permiten y sin que sea así, que es hablar de valores predictivos, que al final es lo que nos interesa a los profesionales, el valor predictivo positivo. No tanto la sensibilidad y la especificidad que pueda tener, sino el valor predictivo positivo, porque cuando eso lo aplicamos en un entorno que no es hospitalario, la prevalencia disminuye y deja de clasificar bien. Y yo creo que es lo que le pasa a esto, creo. Pero bueno, lo digo como idea. Entonces, sobre esa base de registro clínico y también con algunos resultados de las encuestas que tenemos, nosotros queremos hacer
queremos intentar explorar caminos de la definición y de los criterios diagnósticos, no solamente definición, sino definición y criterios diagnósticos, que os contaré después. También tenemos abierto una línea de trabajo en escalas, y no sé si Rosa hablará un poquito también de eso, puesto que dirige una tesis también en ese sentido, de una escala de valoración integral de pacientes con COVID persistente, y que hemos empezado por lo más sencillo, que es la escala autocumplimentada, y después iremos avanzando en otros terrenos. Porque hacer una escala con múltiples dominios, como tiene que tener la que evalúe un paciente con COVID persistente, para que evalúe cada uno de los órganos afectados sin que sea un horror de escala y que sea útil, no es fácil. Entonces creo que le hemos empezado a hincar el diente por lo más accesible, ¿no? Iremos avanzando. Después, estudios de seguimiento y caracterización, que es el siguiente que os presentaré, y colaboraciones con otros grupos de investigación y otros muchos, ¿no? En la guía, cuando presentamos la guía, ya habíamos subido a 47 entidades, más las 2 que inicialmente hicimos de partida, ¿no? Teniendo en cuenta que tenía que ser dinámico, ¿no? Y que tenía que actualizarse. Ya una vez que la publicamos, ya pensamos que había que actualizarse. Después veremos qué es lo que ha pasado con la actualización, ¿no? UNESPA, pues a finales del 2021 nos otorgaron un mecenazgo de UNESPA de 322.700 euros, que no es baladí, que le estamos tremendamente agradecidos a UNESPA, porque es lo que nos ha permitido organizarnos un poquito y organizar estas 4 líneas de trabajo. Ahí van las direcciones que controlamos de todo el proyecto, tanto la de coordinación.longcovid@sem.es por la parte de coordinación técnica que Paula hace desde la ASEM, y la de info@reicop.org por la parte de coordinación técnica que hace de Reicop. Decir que esto es financiación que conseguimos de la ASEM para la línea de trabajo, pero que Reicop todavía no hemos conseguido financiación, ¿vale? Bueno, el 8 de septiembre conseguimos formalizar el grupo de trabajo dándole bajo un paraguas, bajo un formato de asociación. En ese momento entraron 55 sociedades científicas y entidades, más las 2 iniciales, más los colectivos autonómicos de pacientes, ¿no? Pudimos hacer esa foto de familia y creo que fue un punto de inflexión entrañable en cuanto al encuentro, y creo que también la formalización nos permite como grupo acceder a cosas que sin un CIF no podemos acceder, ¿no? Y esperemos que resultados. Y sobre todo yo quería hacer una reflexión, ¿no?, de un escritor y filósofo, de Albert Hubbard, que decía que la mejor preparación para hacer un buen trabajo mañana es hacer un buen trabajo hoy, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos poner cimientos sólidos para seguir avanzando. Y eso a veces lleva un poco de tiempo, sobre todo cuando hay tantas entidades a la vez que coordinar y que colaborar, ¿no? Y que, bueno, no es nada fácil. Y no es nada fácil, pero es el mejor planteamiento que se puede hacer para casi cualquier patología, y esta especialmente, ¿no? Porque ofrece mejores resultados, porque ofrece un mayor rendimiento de las líneas de trabajo que hagamos, mayor capacidad resolutiva, nos permite potenciar sinergias, y a veces lo que no puede uno puede el otro, pero sobre todo porque nos permite mayor creatividad y con ello mayor innovación. Y esta problemática es cuestión de investigación, sí, pero también de creatividad para conseguir dar ese paso en el que se consiga la visibilización real del problema para sí que pueda tener un abordaje real, ¿no? Bueno, os he puesto unas cifras ahí, un evolutivo de cifras, ya partiendo del 2021, de diciembre del 2021, donde están los casos confirmados que había de
de contagios hasta llegar ahora. Y sobre todo he partido de ahí porque, para que viéramos que si bien desde marzo del 2020 hasta hasta el 7 de diciembre del 2021 teníamos 5 millones de contagiados, ahí en 2 meses se duplicó la cifra. Y ahí ya estábamos hablando de que teníamos todos los test posibles, de que la gente ya estaba vacunada, de que teníamos inmunidad natural, que teníamos la inmunidad por las vacunas, pero que empezábamos a abrir puertas, que empezábamos a pasar las Navidades con la familia y que empezábamos a hacer fiestas, encuentros y retomar la vida social, ¿no? Y esto es lo que ha seguido pasando, teniendo en cuenta que estos números no son reales. Estos números no reflejan nada más que la realidad de lo que registramos, ¿no? Pero que en todo caso el trabajo debe ser colaborativo porque al menos un 10% de estos han desarrollado COVID persistente, y eso es un número importante, porque además los síntomas son múltiples y la afectación es multiorgánica. Da igual que hablemos de 201 que hablemos de 203 síntomas, son muchos síntomas y muchos síntomas simultáneos, ¿no? En nuestro estudio UNAM, en los 6 primeros meses, los pacientes tenían una media de 36 síntomas distintos. Presentaron esos 6 primeros meses una media de 36 síntomas distintos. Podemos ver distintas representaciones, pero da igual, al final esto incumbe a todos los órganos y con distintos síntomas en cada uno de los órganos. Y llegados aquí, seguir insistiendo en que la OMS nos sigue alertando. Su director, que se ríe Lourdes porque no voy a decir el nombre, ya sé, eso se lo dejo a Joan, no voy a decir el nombre, nos avisa de que es necesario esfuerzos sostenidos para ayudar a los pacientes, a las personas que experimentan este sufrimiento prolongado, ¿no? Y estamos hablando de sufrimiento y él lo describe como sufrimiento prolongado, ¿vale? El sufrimiento prolongado por largas esperas que a veces no traen los resultados que las expectativas del paciente ponían, por esa falta de seguimiento, que al final nadie está haciendo y yo sigo insistiendo que es el fundamental. Y nos alertaba también de que este no era solamente un impacto para la salud, sino es un impacto social y económico. Igual que durante la Guerra Civil vimos en las pirámides de población unas muescas que tenían que ver con los efectivos de hombres que habían muerto, pues yo tengo claro que tendremos la repercusión de esta enfermedad en una parte importante de nuestras pirámides de población. Y esto lo veremos dentro de unos años y debemos ser conscientes de esos. Pero también nos ayudan, pide a los países y a las administraciones públicas que aumenten seriamente tanto en la capacidad de investigación como en el acceso a la atención. Las dos cosas son necesarias, investigar, pero también atención. ¿Por qué es necesario redefinir la enfermedad? Está claro, la encuesta Delphi ha sido el mejor método en ese momento, pero aún así, esta mezcla que tenemos de post-COVID, COVID persistente, secuelas, ¿de qué estamos hablando? Si vemos las revisiones sistemáticas que hay, yo creo que hay un dato ya suficiente para ver cómo son los estudios que emplean y que mezclan, que es el porcentaje de hospitalizaciones. El porcentaje de hospitalizaciones. Cuando ese porcentaje sube del 20%, no estamos hablando de COVID persistente solo, no estamos hablando de eso. Y estamos mezclando cosas, con lo cual las conclusiones están dando cosas diferentes. Mientras sigamos mezclando cosas, no vamos a tener conocimiento suficiente. Y es importante, porque también es uno de los puntos débiles, saber que es verdad que a veces en la fase aguda no hay síntomas. Por tanto, cuando decimos que persisten los síntomas, a veces es que aparecen de nuevo y después persisten. Pero eso no debe ser un aliciente para negar la situación, ¿no? Y porque estamos hablando en el fondo de muchas cosas mezcladas. Estamos hablando de secuelas, estamos hablando de efectos secundarios de la medicación, estamos hablando de efectos de la hospitalización, estamos hablando de
enfermedades que surgen de nuevo, algunas relacionadas y otras no, ¿vale? Estamos hablando de muchas cosas a la vez y debemos separarlas si queremos tener conclusiones firmes, ¿no? ¿Y por qué, a mi juicio, no existe una definición de consenso? Pues porque es difícil. Cuando una cosa es fácil, alguien la ha resuelto siempre. Yo creo que esto es sentido común. Si algo es fácil, tiene una solución al momento. Si en algo nos enrocamos y estamos buscando alternativas, es que no es fácil, ¿no? Y esto no es fácil, ¿no? Porque hay una mezcla importante, porque en muchas ocasiones no hay ni siquiera la prueba diagnóstica del contagio, ni el conocimiento de que se hubieran contagiado, porque estamos acostumbrados, los profesionales hilamos gravedad con consecuencias, ¿no? Entonces, conceptualmente, nos impacta bien que una enfermedad que en su fase aguda es muy grave, después arrastre consecuencias. Esto es algo que entra dentro del razonamiento crítico que tenemos, ¿no? Y es razonable, pero que algo que no ha sido grave en la fase aguda se complique después es algo que no acabamos de manejar bien, ¿no? Porque desconocemos la etiología, porque no hay lo que nos gustaría, una prueba objetiva que diga una rayita no tiene COVID persistente, 2 rayitas tiene COVID persistente, o está embarazada o otra cosa, ¿vale? Estamos en el mundo de la tecnología, en el mundo de la certidumbre y queremos pruebas que sean blanco y en botella. Y eso no es así. Pero no es así aquí, no es así en la insuficiencia cardíaca, no es así en la artritis reumatoide, no es así en ninguna enfermedad psiquiátrica, no es así en muchas cosas. Tampoco, quiero decir que a veces cuando nos oímos, a mí me da la sensación de que no recordamos que hasta ahora las declaraciones que hacíamos de la gripe no lo hacíamos con pruebas diagnósticas, no le hacíamos a nadie una PCR para saber si tenía gripe o una serología. Y de hecho, lo mismo digo algo inconveniente, pero ni las contábamos muchísimo. Hay un estudio de hace muchos años que compara 2 grupos. O sea, las enfermedades de declaración obligatoria, que hay que hacer la declaración al final de la semana, compara 2 grupos de profesionales. Es un estudio muy antiguo. Un grupo de profesionales que apunta palito a palito cada una de las enfermedades de declaración obligatoria, con otro que va al ojímetro y al redondeo. Pues curiosamente no había diferencias significativas, ¿vale? Y yo creo que la cuenta de gripes en periodo de campaña gripal, bueno, iban contadas muy globalmente, vamos a decirlo así, creo. Gente que marcaba los palotes, pero que en general o no. Vale, si me equivoco me decís, a lo mejor soy yo solamente la que era un poco chapuzas, pero bueno, que no hacíamos esos diagnósticos tan finos que ahora pedíamos y sin embargo estábamos seguros de que alguien tenía una gripe. Porque ser médicos es mucho más que interpretar una prueba diagnóstica solo. La prueba diagnóstica tiene que ser para reafirmar tu criterio previo. Tú tienes una orientación diagnóstica y haces una prueba diagnóstica. Si tienes la certeza absoluta de que tiene una enfermedad, no sería necesaria una prueba diagnóstica. Si tienes la certeza absoluta de que no la tiene, tampoco sería necesario. La prueba diagnóstica la tienes que hacer en un periodo, un rango de incertidumbre para que te oriente o no sobre lo que tú tenías, ¿no? Bueno, también porque no se ha objetivado daño orgánico con pruebas habituales. Y también porque no sabemos lo que buscamos en el fondo muchas veces. Y como no sabemos lo que buscamos, probablemente si lo encontramos tampoco nos demos cuenta. ¿Vale? Esto es una de las cosas que puede pasar. Pero sobre todo porque, insisto, llevamos muy mal la incertidumbre y la técnica del avestruz se apodera de la mayoría de la gente muchas veces, de todos nosotros por lo menos en algún momento, ¿no? Y algo que no sabes controlar, que te tienes que someter a decir, pues mira, no sé lo que tienes, no sé por qué lo tienes y no sé cómo va a evolucionar. A veces decir esto nos cuesta mucho trabajo a los profesionales, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que hemos llegado ahí. Y también por el negacionismo. Aquí solamente he puesto algunas portadas publicadas en revistas indexadas, ¿vale? O sea, yo entiendo que
que el negacionismo es una opción, ¿no? Pero en una revista científica se debe publicar lo que existe evidencia científica, ¿no? Si no, lo otro son opiniones, reflexiones, y opiniones pueden ser múltiples, ¿no? Pero no creo yo que todo el mundo esté mintiendo. Creo que más bien lo que nos cuesta es trabajo afrontar la incertidumbre, ¿no? Y porque es una situación compleja, donde teníamos secuelas, COVID persistente, eso al inicio, y lo veíamos claro, dos mundos distintos. Pero es que después, cuando en la fase aguda ya no se complicaba lo suficiente para que se murieran, aparecieron los que tenían secuelas y desarrollan COVID persistente también. ¿Vale? Pues sí, el escenario es complejo. Por eso yo creo que es un problema emergente del que se requiere mucho conocimiento, reconocimiento, valentía para afrontarlo, pero también humildad para reconocer, pues hasta aquí sabemos, ¿no? Os voy a poner 4 ejemplos simplemente que con la ayuda de Paula hemos recogido de otras entidades colaborativas. Y sobre todo, yo solamente quiero que nos fijemos en alguna cosa. En este, por ejemplo, en este es la colaboración de una investigación dirigida por pacientes. ¿Vale? Hay 2 de cada. Este dirigido por pacientes, que tiene proyectos de investigación, que tiene colaboraciones, que tiene estudios de salud mental, elaboración de hipótesis, que tiene financiación, pero también tiene para donativos. El RECOVER, que es una red nacional de investigación centrada en el paciente y que es un consorcio de profesionales que colabora con pacientes, cuidadores y representantes de la comunidad en todos los niveles de la iniciativa y tiene fondos públicos. El Polibio, que es un consorcio de investigación que ha establecido un programa de investigación integral, sobre todo dirigido al enfoque del reservorio, de la existencia de un reservorio viral, una de las etiologías que están ahí pendientes de demostración final, aunque yo creo que cada vez estamos más convencidos de ellos, que funcionan con donativos también. La plataforma Long COVID SOS, que son enfermos de COVID persistente voluntarios y que sobre todo intentan hacer investigación, reconocer necesidades, formar a profesionales, tienen clínicas multidisciplinares y sobre todo también se preocupan de salud laboral, ¿no? Y también donativos. Y el impacto de estas redes es que nos permiten avanzar más rápido, nos permiten generar conciencia sobre lo que es la COVID persistente y nos permite plantearnos retos que se basan sobre todo en 2 puntos: la necesidad de investigar, investigación, insisto, básica y también translacional y clínica, y también la necesidad de convencer a los gobiernos, a las administraciones, de que si tenemos un sistema de salud accesible, equitativo y todas estas cosas que decimos, pues en realidad debe ser accesible, equitativo y todas estas cosas que decimos. Si al final apartamos un grupo de pacientes, pues deja de ser equitativo, ¿no? Bueno, y tenemos RACOP. ¿Qué pasa con RACOP? En este momento tenemos la actualización de la guía, donde están participando en 16 áreas, 32 coordinadores de área y más de 150 revisores. Y cualquiera de vosotros que tengáis algo que añadir, os invito a que nos lo enviéis. Estamos en la fase de aglutinar todas las propuestas, que son muchas, y que esperamos que a lo largo de julio y agosto lo consigamos, o sea que estáis a tiempo. El que tenga algo que añadir nos lo dice, se valora por una comisión de pares y se incluye. Y los que ya lo habéis hecho, pues gracias, porque al final es necesario la colaboración de todos para aglutinar este conocimiento. También decir mi impresión personal después de ver todas las aportaciones. Sí, se han incorporado nuevas evidencias, hay nuevas cosas, pero que pasen al paciente, bueno, lo mismo, seguimos en un punto muy parecido, ¿vale? Con lo cual el seguimiento va a ser importante. Formación. Tenemos este curso donde hay 11 ponentes, 8 conferencias, 3 mesas redondas, un curso de 20 créditos ECTS, 500 horas lectivas que haremos con Panamericana y que está en la página de RACOP,
Esta presentación completa la vamos a trasladar también a la página de Reiko, o sea que cualquiera que quiera coger cualquier cosa ahí lo tendrá, además de la grabación. Y está la dirección de inscripción, ¿vale? Empezará en enero del 2024 si conseguimos mantener los plazos, porque 170 ponentes actuando en un curso, pues bueno, no os digo lo que es esto, ¿no? Pero bueno, no me cabe duda de que es participativo y que se va a incrementar las aportaciones, ¿no? La APP. La APP lo que pretende es trasladar, insisto una vez más, la guía, o sea, ayudar al profesional a qué pasos tengo que seguir. Y entonces tiene una parte de definiciones, que es conceptual, una parte de síntomas al tratamiento, que a través de marcar los síntomas del grupo de síntomas que tiene el paciente, te guía sobre qué exploraciones, cómo completar la anamnesis, qué exploraciones complementarias, qué pruebas diagnósticas, qué escalas realizar. Las escalas están introducidas las primeras, que ya te permiten, clicando los ítems, darte un resultado y la interpretación del resultado. Y hay la parte de seguimiento y reincorporación sociolaboral. La información se puede utilizar para almacenarla o se puede no almacenar y servir como guía para el profesional. Sí que no se introduce ningún dato identificativo del paciente. Son datos pseudonimizados porque tienen un código que se genera al final del todo y que solo el paciente conoce y que es el que custodia el código, de manera que si el paciente quiere que el siguiente profesional al que va introduzca más datos como si fuera un historial propio de COVID persistente de él, le tiene que dar el código y con ese código completa los datos. El paciente es realmente el custodio de sus propios datos, el propietario de sus propios datos, ¿vale? Para intentar no meternos en problemas de protección de datos. Permite la posibilidad esta de seguimiento, que yo insisto, es una de las mejoras grandes que podemos hacer, ese seguimiento, es importante hacerlo y sí que podemos hacerlo. Hoy en día pues hay 40 instituciones socias y 33 que sin haber expresado el interés de ser socios son colaboradores. O sea que en total Reiko incluye a 77 colaboradores, ¿no? Con sus estatutos, con el registro de asociaciones, con un órgano ejecutivo, con grupos de trabajo, entre ellos el último, el grupo de trabajo de salud laboral, reuniones de las líneas de trabajo, de la asamblea, formación que tuvimos con Cochrane para intentar que la próxima guía tenga un formato como de guía salud, con metodología GRI, pero de momento no hay suficiente evidencia como para conseguirlo. Esta versión de la guía aportará como novedad que se incluyen dos apartados nuevos, dos anexos. Uno, el de indicadores de buena práctica, o sea, cómo estoy llevando yo a mis pacientes, indicadores de buena práctica, y cuestiones no hacer. ¿Qué no hacer con estos pacientes? ¿Qué no hacer? ¿Vale? Y bueno, y también relaciones intersociedades, entidades, administración. Lo que he dicho de los distintos proyectos de investigación, donde hay también análisis de resultados en salud, el diario de síntomas, la experiencia del paciente, todas estas líneas abiertas en distintos grupos, ensayos clínicos dirigidos a buscar tratamiento específico. Después a la tarde nos va a contar José Ramón también su experiencia sobre por dónde debe ir la investigación en etiología, y Lourdes pues los ensayos clínicos en los que está en marcha. Líneas de tesis doctoral, tenemos en este momento dos, una con la Universidad de Rey Juan Carlos, con Rosa, que también intervendrá después, otra con la Universidad de Zaragoza y otra con la Universidad de Bilbao. Y la otra está en dudas. Bueno, hay que trabajar. Tenemos la propuesta que hemos hecho la solicitud al Carlos III de la ES 23 para, sobre la base del registro, realizar una definición probabilística de la COVID persistente y criterios diagnósticos que puedan acompañar a esa definición. Y lo último que os presento, que son de la última encuesta que hemos hecho de seguimiento, que son 1.122 pacientes los que han respondido y 942 cumplen criterios de COVID persistentes. Es una encuesta autocumplimentada.
La media de edad eran 47 años de la respuesta, las mujeres siguen siendo la parte fundamental y con una cuarta parte de profesionales sanitarios. Decir que esto no está pendiente todavía de escribir el artículo científico, pero lo hemos presentado recientemente en el Congreso de SEM, por eso algunos de los datos os suena, y José Méndez Gordito ayer presentó algunos, ¿no? Hay un 46% de pacientes que 3 años y medio después o están de baja laboral o trabajan con muchísimas limitaciones. Normal, solamente están trabajando un 15,6%. Un 15,6%. Son los que dicen que están trabajando normal. ¿Y dónde está ese otro porcentaje? Pues un 9,5%, un 10%. 1 de cada 10 de los afectados perdió el trabajo a raíz de este padecimiento. En incapacidad permanente por COVID persistente están cerca de un 3%. Tienen incapacidad permanente por otra causa un 1,6%, pero bueno, eso de otra causa, bueno, es cuestionable. A veces es que no pone COVID persistente, sino uno de los síntomas o de las enfermedades que acontecen, ¿no? Pero es que también había 1,4% que tenían tareas domésticas, con lo cual no podemos decir si han perdido el trabajo o no, porque estaban en tareas domésticas. Eso no quiere decir que no trabajaran. La media de días de baja laboral son 284 días, y estamos hablando de media, eso quiere decir que hay valores extremos, y poquitos que tengan bajas cortas. Es lo que influye, la media está influida por esos valores extremos. El contagio laboral en el 66%, eso no quiere decir solo sanitarios, sino contagio laboral, supermercados, lo que sea, reconocido un 13,6% solamente, de ese 66%. Requirieron baja laboral tras la vacunación un 20%, que son ese 20% que más o menos en todas las encuestas empeoraban después de la vacunación, ¿no? Y probablemente que son esos exacerbadores que había periódicamente y que también el momento de la vacunación era importante elegirlo, más allá de cuando había la campaña, cuando clínicamente estaban mejor, ¿no? La intensidad de la enfermedad actual. Dicen que tiene una intensidad de la enfermedad de 7/10. Arriba es un 93%. Empeoramiento con el esfuerzo físico, casi todos ellos, un 93%, con el esfuerzo mental un 87,8%, sin ingreso hospitalario el 83%, o sea, estamos hablando que lo normal es que no haya ingreso hospitalario, sobre todo en la fase aguda. Algunos han tenido ingresos hospitalarios posteriores por algunas complicaciones que han tenido y para diagnóstico. Media de fármacos diferentes prescritos para COVID persistente, 6,5, aquí es donde me empieza a preocupar a veces, a mí, y a darme miedo, y un 12,6% han estado sintomáticos en algún momento. Media de visitas, 6,5 visitas a urgencias hospitalarias, y un 32% son los que nunca han ido a urgencias, o sea que la parte más importante es que todos han tenido que ir a urgencias. Cuando un paciente va a urgencias es porque tampoco tiene solución en otro de los niveles, y eso también lo sabemos, ¿no? Al centro de salud tiene una media de 24 visitas en estos 3 años de media, 24 visitas. Especialistas distintos que han visitado, media de 6 especialistas distintos, media. Había por ahí un refrán, ¿no? Que un médico cura, 2, no sé qué, ¿vale? 6, ¿vale? Profesionales, bueno, satisfacción con el seguimiento. No hemos aprobado, un 4,4/10, no hemos aprobado. No habiendo aprobado, los profesionales que más sienten que les han apoyado somos los generalistas, 31% para médico de familia y 12% para internista y 6% para psicólogo. Aún así, bueno, creo que no es para estar muy contento, ¿no? Por mucho que los generalistas y psicólogos seamos los que mejor salimos, tampoco es para tirar cohetes. Y comentan que han tenido problemas para acudir a especialistas que creen necesario un 54,8%. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que seguramente no obtienen la respuesta que necesitan y buscan alternativas.
nuestro sistema con nuestros flujos asistenciales que ayer vimos en la mesa que coordinó Paula, pues no es lo suficientemente flexible para dar esa respuesta y supongo que esto es lo que está traduciendo, ¿no? Red de apoyo, reconocimiento y apoyo durante el proceso de COVID persistente. La familia, el 71%, claro, al final todo el mundo acaba claudicando y hay un 30% de familiares que acaban claudicando. Amigos, 57,8%, perdemos amigos por el camino. El trabajo, que es uno de los principales problemas, y el salud laboral, pues apoyo el 33,4%. Hay que tener en cuenta que no siempre es fácil adaptar un puesto de trabajo, y eso también es una realidad. Hay trabajos que son imposibles de adaptar, y eso es otra realidad más compleja, y que no pueden hacer actividades o las hacen con mucho esfuerzo. En el aseo personal, hasta un 12%. ¿Qué es? Hasta un 12%, las tareas del hogar el 50%, trabajo fuera de casa 65,8%, obligaciones familiares 40% y el ocio, que es eso que a todos nos alimenta el espíritu, el 56% no pueden o lo hacen con mucho esfuerzo. Y el grado de afectación de las relaciones personales por la COVID persistente que manifiestan es de 7,9 sobre 10, siendo 10 la máxima afectación. ¿Vale? No sé si nos describe el panorama así completamente, pero yo creo que nos hace una idea del sufrimiento que decía el director de la OMS, ¿no? Como próximos pasos, pues lo que hemos ido hablando, la publicación de la guía después del verano, la publicación de las encuestas, de los resultados estos de la encuesta después del verano, el lanzamiento del registro clínico después del verano, el inicio del trabajo de definición probabilística, si sale la ES después del verano, la escala de seguimiento, Rosa, seguimos después del verano con las tesis doctorales. Entonces, bueno, como conclusión yo creo que debemos aprovechar muy bien el verano, porque si no el invierno va a ser duro, pero que sobre todo que no nos empeñemos a seguir arrastrando algo que no funciona cuando a veces tenemos al lado a alguien que nos está dando una solución. Que si seguimos haciendo lo mismo, lo más probable es que en el mejor de los casos consigamos lo mismo, pero no va a mejorar. Entonces, sospecha, conocimiento, reconocimiento, recordar que lo importante es coordinarnos y sobre todo que el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos y por eso es necesario converger y colaborar, ¿no? Y por eso es necesario que con esa colaboración nos planteemos preguntas para que podamos obtener respuestas. Lo que no nos preguntamos no respondemos, ¿vale? Y un poco hasta aquí la pincelada de lo que hacemos en Reico, con la inmensa ayuda de Paula, por supuesto, y con la colaboración, pues en este momento, de 66 entidades profesionales, 8 colectivos de pacientes, el colectivo Long COVID Acts y el resto de colectivos, y 247 personas colaboradoras a título individual en esta red colaborativa. Y quedo a vuestra disposición para las preguntas que sepa responder. ¿Alguna cuestión? Gracias. ¿Alguna cuestión que queráis? Os he matado ya directamente, ¿no? Sí. No, yo preguntar nada, sí, porque ya no, simplemente daros las gracias, que ayer no os las di en ningún momento y creo que, bueno, pues eso, que el trabajo que hacéis es maravilloso y necesario, ya no digo, o sea que nada, simplemente eso. Yo creo que darte las gracias a ti porque es necesario esta visibilización y es necesario estar en los centros académicos porque la gente joven tiene que saber lo que es esto, no lo puede descubrir después cuando está en el ejercicio. Entonces, darte las gracias porque tú has luchado por este curso y eres la artífice, ¿no? Y además de esto va a salir la declaración del Escorial, ¿no? Y una campaña muy bonita que os contaré al final como idea para ver quién se une. Expectativas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, yo creo que si no podemos seguir respondiendo a lo largo del tiempo y bueno, además entiendo que os haya dejado ahí medio matados. Pero bueno, ¿seguimos entonces con la parte siguiente?